En 1872 nació un hombre llamado John Harper. Este niño creció y a sus 14 años de edad fue salvo por la gracia de Dios. E inmediatamente después fue evidente su deseo de compartir el evangelio. Este hombre, John Harper, era un apasionado por proclamar la belleza del evangelio. Y lo hacía en donde él estuviera, sea en su trabajo, en el camino. Tenía una pasión por proclamar el evangelio. A sus 17 años decidió trabajar la mitad de su tiempo para su sostén y la otra mitad la dedicaba exclusivamente a predicar el evangelio. John Harper fue usado por Dios en Inglaterra. Fue reconocido como ese hombre con un celo evangelístico, a tal punto que en 2 ocasiones fue invitado a predicar a la iglesia de Moody en Chicago y viajó en barco. En la última ocasión de la invitación, en su último viaje, él viajó con su pequeña hija Nana de 6 años y con un primo que le acompañó providentemente. Ese último viaje fue el día 14 de abril de 1912. Ese fue el día cuando el Titanic se hundió. Y en ese Titanic estaba John Harper, su pequeña Nana y su primo. Mientras el barco se hundía, John Harper le entregó en los brazos de su primo a su pequeña Nana, porque había un barco salvavidas. John Harper tenía en mente que pronto llegaría un barco a rescatarlo a los que quedaban sin subirse a ese barco salvavidas. Pero mientras eso pasaba, el Titanic se rompió y él se abrazó de uno de esos escombros del barco. Mientras él estaba abrazando ese escombro, un joven escocés se topó con él. Y esto lo sabemos, déjeme hacer un paréntesis, esto lo sabemos porque el joven escocés, después de este accidente, 6 meses después, da testimonio de esto. Y este joven escocés se topa con George Harper, los dos abrazando un pedazo de madera, y la pregunta que John Harper le dice: ¿eres tú salvo? A lo que el joven escocés le dice: no. Y con energía desesperada, John Harper le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. En eso una ola los separa, pero al paso de unos cuantos minutos, un viento fuerte los arrastra nuevamente y se unen. Y John Harper le vuelve a hacer la misma pregunta: ¿ahora eres salvo? Y el joven escocés le dice: no, aún no. Y con el último suspiro, John Harper le dice: cree en el Señor Jesucristo. La hipotermia había hecho presa a John Harper. Y fue lo último que le dijo John Harper a este joven escocés. Y allí, este joven escocés vio cómo John Harper se hundía en esa noche oscura y fría. Y en esa misma noche, dice el joven escocés, solo en la noche, y con 2 millas bajo mis pies, confesé a Cristo como Señor y Salvador de mi vida. Yo soy el último convertido de John Harper. Hasta el último momento de su vida, Harper estuvo apasionado, cautivado por la proclamación del evangelio. Aun cuando la muerte se avecinaba, la pasión y el último suspiro de John Harper fue proclamar el glorioso evangelio de Jesucristo. Y surge una pregunta:
¿Qué fue lo que cautivó el corazón de un hombre como John Harper para morir compartiendo el evangelio? ¿Qué fue lo que cautivó a otros hombres que dieron su vida por la proclamación del evangelio, como William Carey, que predicó el evangelio a la India? Como David Brainerd, que predicó el evangelio a los nativos americanos. O como Hudson Taylor, que predicó el evangelio en la China comunista. O David Livingstone, que predicó el evangelio a los africanos. ¿Qué fue lo que cautivó el corazón de estos hombres? ¿Qué fue lo que cautivó el corazón de Pedro, como veíamos la semana pasada, de un hombre pusilánime a ser un hombre que proclamaba el evangelio? ¿Qué fue lo que cautivó el corazón de un hombre como Pablo, que era un perseguidor del evangelio y después lo vemos proclamando el evangelio? ¿Qué fue? Pues lo que les llevó a dar su vida por la proclamación del evangelio no fue la necesidad de las personas, principalmente. No fue la necesidad de las personas principalmente. Lo que les cautivó el corazón fue precisamente el mensaje del evangelio. Y es que cuando tú eres impactado por el poder del evangelio, cuando eres puesto frente a la belleza del evangelio, no puedes dejar de decir lo que has visto y oído, porque es un mensaje glorioso. Es el mensaje más glorioso que existe en el mundo entero y en el universo. Y por eso Pablo lo dice en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 14, porque el amor de Cristo que nos constriñe. El amor de Cristo nos constriñe, nos controla. El evangelio del amor de Cristo me controla pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Eso es el evangelio, y por eso el evangelio controla y genera una pasión tan grande que están dispuestos a dar sus vidas por la proclamación del evangelio. Pero, ¿qué es el evangelio? O sea, ¿qué es lo que ha cautivado a estas personas? Entendemos, es el evangelio, pero quizá para nosotros mismos sería difícil unir nuestros diferentes conceptos del evangelio. Y quisiera pedirte que tú veas lo que nosotros creemos que es el evangelio. Y va a aparecer allí en la pantalla. Es el mensaje del Dios eternamente bueno, que hizo al hombre para que disfrutara a Dios. El Dios bueno hizo al hombre, y porque Dios es bueno, hizo al hombre para que ese hombre disfrutara de ese Dios bueno. Pero el hombre se rebeló y pecó. Pero en su gracia infinita, Dios envió a su Hijo para vivir y morir en tu lugar. Y resucitó para que le disfrutes eternamente si vienes en fe y arrepentimiento, creyendo en Él como tu Señor y Salvador. Y están subrayados elementos que son claves para que tú y yo podamos entender el evangelio y abrazar el evangelio. Esto es lo que cautivó el corazón de estas personas que estuvieron dispuestas a entregar su vida y a morir predicando el evangelio. Y tú dices, pero ¿qué tiene de sorprendente esto? Pues es lo más sorprendente que tú algún día pudieras escuchar. No hay un mensaje más asombroso que este, que un Dios bueno decidió hacer un hombre para que ese hombre pudiera disfrutar su bondad. Pero ese hombre levantó su mano contra el Dios bueno y le dijo, no te quiero. Y el Dios bueno mostró su bondad y su misericordia y su gracia al enviar a su Hijo, su único Hijo, al que amaba,
para ser tu sustituto y mi sustituto y morir en mi lugar y en tu lugar, para que tú no pudieras vivir, para que tú no recibieras el castigo eterno por tus pecados y pudieras vivir la vida que tú nunca merecías vivir. Ese es el mayor mensaje que existe en el universo. Y fue lo que cautivó el corazón. Y quiero decirte, mi querido oyente, que este mensaje no es el ABC para tu vida como creyente. Este no es un mensaje que tú debiste haber escuchado hace 10 años que tú creíste. Este es un mensaje que te debes repetir día tras día tras día. Es el lente con el que debes de ver todo lo que tú ves. Es el mensaje que transforma tu vida en el día a día. Y mi querido creyente que estás aquí, que estás sufriendo, quiero pedirte que tú te prediques el evangelio aún en medio de tu sufrimiento. Porque, ¿sabes? Dios te salvó y no hay forma en que tú dudes de su salvación y de su amor por ti. Porque aunque tú sufras aquí, este evangelio te dice que tú vas a disfrutarlo a Él, ¿dónde? En la eternidad. Creyente que estás aquí, no quiero pasar por alto la realidad de que muchos están sufriendo y que quizá ustedes están diciendo, pero yo en medio de mi sufrimiento, yo no puedo hacer nada por el evangelismo ni por las misiones. Yo necesito que alguien me predique el evangelio o alguien que me dé una palabra de aliento. El evangelio es tu aliento. Porque pronto vendrá tu Redentor a redimirte del mundo caído y estarás eternamente gozando con Él. Y si tú has creído en el glorioso evangelio, ¿sabes? Tú no puedes ocultarlo. Si en verdad hemos creído en el glorioso evangelio, no podemos ocultarlo, sino todo lo contrario, debemos proclamarlo. Porque esa es la razón de nuestra conversión. Dios no te salvó solamente para darte una tarjeta, como te dan las aseguradoras, que te dicen cuando tengas un accidente puedes tomar tu tarjeta y decirle al asegurador, yo tengo el seguro. No, Dios no te salvó para darte una tarjeta, para librarte del infierno solamente. Dios te salvó para que proclames el glorioso evangelio de Jesucristo. Esa es la razón de tu salvación, no para ocultarlo, sino para proclamarlo. Que juntos proclamemos ese mensaje, porque es a través de esa proclamación que Dios está reuniendo a su pueblo de toda lengua, de toda nación, de toda tribu. A Dios le ha placido salvarte para que tú seas el instrumento para que su propósito y su plan se cumpla, como lo veremos en un momento. Así que si Dios te ha salvado por medio de su evangelio, no puedes ocultarlo, sino debes proclamarlo. Si hay una verdad que deseamos que tú tengas en tu mente es, si Dios en verdad me ha salvado, y hermano, si Dios en verdad te ha salvado, tú no puedes ocultar el evangelio, necesitas proclamar el evangelio. Pablo, al igual que John Harper, fue impactado por el evangelio. No podía quedarse callado porque sabía que si ahora podía ver la belleza de ese evangelio, ¿era para qué? Para proclamarlo. Vea conmigo el capítulo 3, vayamos a Efesios capítulo 3. A mí, que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de ¿qué?
de anunciar. Y ciertamente Pablo tenía un don y un mandato específico de proclamar el evangelio a los gentiles porque no había nadie que lo estuviera haciendo. Pero Pablo recibe el evangelio y sabe que la razón de por qué lo recibe, ¿cuál es? ¿Esa gracia de qué? ¿Lo pueden ver conmigo en el versículo 8? De anunciar, de proclamar, de ser heraldo del evangelio. Pero mire cómo describe el evangelio Pablo en el versículo 8, de las inescrutables riquezas de Cristo. El fin del evangelio no es solo la salvación del hombre, sino la expansión de la gloria de Dios y su reino. Que cada vez que nosotros proclamemos el evangelio no estemos diciendo paso 1, paso 2, paso 3. No. El evangelio es mucho más que un paso. El evangelio es mostrar las inescrutables riquezas de la belleza de Cristo. Es presentar a Cristo, es proclamar quién es Él. Y por eso muchas veces se pregunta, ¿tú de verdad conoces a Cristo? Porque si tú conoces a Cristo no puedes callar. Tienes que hablar. Tienes que hablar. Así que déjame mostrarte que en Efesios 3, del 8 al 13, dos principios que son de suma importancia para la proclamación del evangelio. Y cuando me refiero a la proclamación del evangelio me estoy refiriendo a estos dos conceptos: evangelismo y misiones. Evangelismo en un contexto personal, misiones en un contexto fuera de nuestra iglesia, más allá de nuestra iglesia. Dos principios, y al final daré algunas aplicaciones prácticas para la iglesia. Así que el primer principio: el evangelismo y las misiones están catalizadas por la proclamación de la belleza del evangelio. El evangelismo y las misiones están catalizadas por la proclamación de la belleza del evangelio. Versículo 8, como leímos hace un momento. Y del versículo 10. De anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Puede ver conmigo el verso 10, por favor? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Pablo entiende que él recibe el don de Dios para que pueda ver el glorioso evangelio de Cristo, las inescrutables riquezas de Cristo, y dice: ahora yo proclamo el evangelio a los gentiles que son parte de la iglesia, para que ahora la iglesia, esa iglesia que se está componiendo de toda tribu, de toda lengua y de toda nación, pueda proclamar la multiforme sabiduría de Dios. Así que el contexto inmediato anterior del capítulo 3 nos deja ver que Pablo está enseñando a una iglesia que está en un contexto gentil, porque Éfeso es una ciudad no judía, sino gentil. Pero estos gentiles tienen a personas aquí judías. Y los judíos tienen sus sinagogas, y allí en esas sinagogas pues no veían con buenos ojos a los gentiles. Y Pablo está mostrando precisamente en el capítulo 2 cómo Dios, por medio de su evangelio, está haciendo de los dos pueblos, gentiles y judíos, uno solo. Uno solo. Ya no hay dos pueblos, sino uno solo. Puedes ver conmigo versículo 18, porque por medio de él, de Jesucristo, las inescrutables riquezas de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada a un mismo espíritu. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Ya no son dos, son uno solo. Y en estas palabras podemos ver que ahora está por revelarse el propósito y la meta de la iglesia. Esta iglesia que se está componiendo de judíos, de gentiles, de personas de toda tribu y de toda lengua, dice el versículo 10,
para que esa iglesia que se está componiendo, ¿qué va a ser? La razón de su existencia. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Las riquezas de Cristo son predicadas a los gentiles, son predicadas a los judíos, para que la iglesia integre a todos, a gente de todo pueblo, porque esa es la meta de Dios, que a través de esa mezcla se dé a conocer la belleza de la sabiduría de Dios. Dios creó el mundo y redimió a los seres humanos mediante la muerte de su Hijo. Y ahora Él envía a hombres a proclamar el Evangelio para que su iglesia se esté uniendo mediante la predicación de la riqueza de la belleza de Cristo. Esa es la meta de la historia. La razón del por qué existe la historia humana no es otra más que la iglesia hoy se recuerde y se proponga cumplir la meta. ¿Cuál es la meta? Proclamar la belleza de las inescrutables riquezas de Cristo. Esa es la razón de nuestra existencia, hermanos. No venimos a sentir un alivio a nuestra conciencia religiosa, no. Nos venimos a motivar, a predicar la belleza de las inescrutables riquezas de Cristo. Esa es la razón de nuestra existencia. Esa es la meta de la historia. Esa es la meta de las misiones. Ese es el punto central de la historia, mostrar la belleza de las inescrutables riquezas de Cristo. Y Pablo utiliza una expresión en el versículo 10, como si Dios, no como si Dios, está mostrando a Dios como un artista eterno y perfecto, que está pintando con miles de colores, sombras, texturas, un gran lienzo, un lienzo del tamaño del universo. Este lienzo es tan antiguo como la creación, ese inicio de Génesis 1, y es tan duradero como la eternidad. Ese lienzo está siendo pintado por ese artista eterno y perfecto. Pero ese lienzo, ese artista lo ha puesto en un marco. Y sobre ese marco hay un título. Y el título es La historia de la redención por medio de Jesucristo. El lienzo es la historia. Su inicio es Génesis 1 y su fin es la eternidad. Y cada pincelada que el artista está poniendo tiene un propósito. Tiene diferentes colores. No todo es igual. No todo es igual. Tiene sombras oscuras, pero tiene destellos que iluminan. Así que la existencia del universo expone la multicolorida sabiduría de Dios. La historia existe para desplegar la infinita variedad y complejidad de la sabiduría de Dios. Y por eso el evangelismo y las misiones son el medio que Dios usa para reunir a su iglesia. ¿Sabes quién es ese pincel? Ese misionero que está en África, porque está pintando, Dios está usando. ¿Sabes quiénes son esa pintura que Dios está usando? Esas personas que están predicando allí en su casa, que se sientan a tomar un café para proclamar la belleza del evangelio. Usa miles de pinceles.
Y la mayoría son como lo que Pablo dice, versículo 8. A mí, del capítulo 3. A mí, ¿que soy qué? Soy menos que el más pequeño. Mira quién está usando, quién es el pincel que Dios está usando para dar a conocer la belleza de su gloria en ese lienzo. Al menos del más pequeño. A gente ordinaria como tú y como yo, pequeños. Que no somos los grandes empresarios. No, la iglesia no está compuesta de los sabios, no, de lo necio, de lo vil, de lo menospreciado escogió Dios para que su gloria sea dada ahora a conocer por medio de la iglesia. La iglesia. Y esto me lleva al segundo principio. Dijimos, el primero es que el evangelismo y las misiones están catalizadas por la proclamación de la belleza del evangelio. Pero el segundo principio es que el evangelismo y las misiones es la privilegiada y exclusiva tarea de la iglesia. Y esto para mí fue muy emocionante y por favor quisiera que me prestaras atención. Porque seguramente muchos de los que están aquí trabajan en proyectos de negocio y haces un plan de negocio. Y cuando haces un plan de negocio piensas en todas las estrategias, cuál es el perfil de las personas que tienes que contratar para cumplir esas metas. Pero cuando llegas al verso 8 y llegas al verso 10 y dices, la iglesia, ¿quién es la iglesia? Y lo comparas con lo que Pablo dice allá en Corintios y dice, pues no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos. Y Pablo diciendo de sí mismo, yo soy el menos del más pequeño. Esta iglesia de Éfeso es la iglesia que a Dios le ha placido usar en este contexto de Éfeso para dar a conocer la belleza de las inescrutables riquezas de Cristo. Es una tarea exclusiva de la iglesia. Y piensa en esto, mi querido oyente. Esta tarea del evangelismo y las misiones, Dios no se lo delegó a la empresa más exitosa de la época. No se lo delegó a los hombres más sabios de su tiempo. No se lo delegó a los más ricos. Se lo delegó a su iglesia. ¿Y por qué? Porque ve conmigo al verso 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quiénes? A principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Por qué no se lo delegó a los que pudieran cumplir con mayor efectividad una tarea? Porque Él despliega su maravilloso plan de redención para que los niveles de adoración lleguen a los lugares más elevados. Más elevados. La iglesia, mira el verso 10, segunda parte, la iglesia existe para que los ángeles se maravillen ante la sabiduría de Dios. Los ángeles de Dios nunca han caído en pecado, pero ellos se maravillan ante la sabiduría de la gracia de Dios cuando la consideran y la ven. Ellos de cierta forma son espectadores de ese lienzo que se está pintando y pasan por el lienzo y ven y dicen, es incomprensible, es impresionante.
Porque ¿cómo es que el Dios eterno, justo, santo que conocemos, que nos postramos frente a Él cuando le adoramos, ese Dios se humanó y ven ese lienzo y dicen, qué increíble, qué impresionante, qué impresionante, qué asombroso? Los ángeles jamás pudieran cantar el glorioso himno, sublime gracia. Jamás. Piensa eso. Jamás los ángeles van a poder cantar con pasión el himno, sublime gracia que me salvó, que a un infeliz salvó. Pero yo sí puedo. Yo sí puedo. Ellos no son malvados y nunca han estado perdidos. Por eso, esa es la privilegiada y exclusiva tarea de la iglesia. Nadie más puede hacer esa tarea como tú y yo lo podemos hacer. Porque nadie más ha sido rescatado como tú y yo hemos sido rescatados. Y cuando tú ves eso, tú ves ese glorioso evangelio, que el propósito es desplegar su multiforme sabiduría en la redención, mediante la justificación de pecadores de todo pueblo, de toda nación, sobre una sola base, la fe en Jesucristo. Los ángeles no tardan en inclinarse y asombrarse por la multiforme sabiduría de Dios. Y mira cómo Pedro lo dice en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 12. A estos, a los profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por las que os han predicado el evangelio por el Espíritu enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles que sirven al Señor se sorprenden al ver la multiforme sabiduría de Dios en la iglesia, en ese lienzo de la redención. Pero no solamente los ángeles que sirven a Dios, los demonios. Este evangelio no solamente es para anunciar la belleza de Dios a esos ángeles que le sirven, sino aún a esos ángeles que se rebelaron, que pensaron que en esa cruz se había muerto el plan de redención. Pensaron que en esa cruz nuestro Mesías había sido destruido. Pero la resurrección de Cristo, precisamente en ese punto álgido de ese cuadro, donde hay un destello refulgente que asombra a todo hombre que lo ve, es también una muestra para que esos ángeles caídos rechinen sus dientes porque han perdido. Satanás fue derrotado en esa cruz. Y por eso Pablo dice en Romanos capítulo 11, versículo 33, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. No puedo entenderlo, como un Dios eterno se humanó para venir, vivir, morir y resucitar. No lo puedo entender, es incomprensible para mí, es insondable para mí. Pero ese es el glorioso evangelio. Eso es lo que Dios espera tanto de los potestades, de los ángeles, pero eso es lo que espera de aquellos que Dios ha salvado. Que cada uno de nosotros nos asombremos al ver la multicolorida sabiduría que nos ha salvado. Y en ese lienzo no hay ninguna pincelada inútil.
Todo lo que Él pinta tiene un propósito, porque lo pinta con sabiduría. Y mi hermano, quizá dentro de esa pincelada hay momentos difíciles. ¿Cuántos misioneros hoy mismo están sufriendo por predicar el evangelio? Realmente están sufriendo. Muchos de ellos están arriesgando su propia vida por predicar el evangelio. Pero eso es una pincelada en el plan maestro de nuestro artista perfecto y eterno que tiene un propósito. Hoy, tú y yo nos sorprendimos por una historia como la de John Harper, pero era parte de esa pincelada. La iglesia, por eso la iglesia posee como algo exclusivo y único la mayordomía del evangelio. Somos responsables, hermano, somos responsables de predicar el evangelio aun cuando esos matices sean oscuros. No hay a nadie más que se le haya dado esa gracia de tener el evangelio para administrar el evangelio. A ti y a mí se nos ha dado esa gracia. Es una tarea exclusiva y privilegiada. Y cuando piensas en eso, deberíamos sentirnos privilegiados en cumplir con cabalidad esa tarea, dándole la prioridad a esa privilegiada tarea. Y esto nos lleva a pensar, ¿cuáles son los medios que Dios quiere usar para que nosotros cumplamos nuestra mayordomía del evangelio? Y déjenme rápidamente recordar los dos principios. El primer principio del evangelismo y las misiones es que el evangelismo y las misiones está catalizada por la proclamación de la belleza del evangelio. Lo que nos motiva es la belleza del evangelio. Pero tenemos que recordar, el segundo principio es que el evangelismo y las misiones es la privilegiada y exclusiva tarea de la iglesia. No hay a nadie más que Dios le vaya a pedir cuenta del evangelismo y de las misiones más que a ti y a mí. Soy yo el único responsable como miembro de una iglesia de administrar el evangelio. ¿Y cuáles son los medios que Dios está usando para precisamente proclamar el evangelio? ¿Cómo avanzan las misiones? ¿Cómo avanza el evangelismo? ¿Cómo somos buenos administradores de eso? Pues las misiones y el evangelismo se proclaman a través de la predicación de la palabra, por medio de hombres y mujeres que proclaman la palabra. Y sí, dije mujeres, porque también las mujeres son responsables de dar a conocer la belleza de las inescrutables riquezas de Cristo, no solamente los hombres. Obviamente las mujeres no van a tomar un púlpito, pero pueden sentarse con una hermana a predicar el evangelio, a enseñarle a sus hijos el glorioso evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Todos y cada uno de los que somos salvos por gracia somos responsables. ¿Cuál es el medio? La predicación de la palabra. ¿Quiénes son los que predican la palabra? Hombres y mujeres. Hombres y mujeres. ¿Y en dónde tenemos que predicar el evangelio? Y déjame dar algunos datos que creo que van a ayudarnos a entender estas aplicaciones. Hoy en día, si me ayudan allí con las diapositivas, hoy en día hay personas que no han escuchado el evangelio. Hermanos, hay muchas personas que no han escuchado en ni una sola ocasión el glorioso evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Yo espero que tú, el día de hoy, no salgas diciendo, otra vez nos dijeron acerca del evangelio.
Qué novedoso nos dijeron. Este evangelio no lo han escuchado muchas personas. 1/3 de la población del mundo nunca ha escuchado el evangelio. Si tú llegas a decirle, mira las inescrutables riquezas de Cristo, ellos te van a decir, ¿quién es Cristo? Más de 3,000 millones de personas nunca han escuchado el evangelio. Y la siguiente diapositiva es, y de ese número mueren a diario más de 50,000 personas, seres humanos separados de Dios para siempre. Ahora, yo no estoy dando estas estadísticas para mover tus emociones y decir, ay, mira, pobrecitos. No es eso lo que nos motiva. Es que tú y yo tenemos un mensaje. Y porque tenemos ese mensaje, no podemos ocultarlo. ¿Debemos? Voy a comenzar el sermón, hermanos. Debemos proclamarlo. Y hay 3,000 millones de personas que nunca han escuchado el evangelio. Nunca. Tú y yo crecimos en un hogar cristiano donde todos los domingos hemos escuchado de alguna forma el evangelio, y hay 3,000 millones de personas que jamás en su vida lo han escuchado una sola vez. Hay una página que me gustaría recomendarte, Joshua Project. De vez en cuando métete, porque la siguiente diapositiva es una imagen de lo que está en rojo. Son los lugares donde nunca se ha predicado el evangelio. Lo que está en verde es donde mayor mensaje ha habido. Y lo que está en amarillo, hay poco, pero hay quien predique. Hoy en día, estas personas no han escuchado el evangelio. Y si la iglesia bautista Genezaret ha escuchado, y es la que a Dios le ha placido darle el privilegio de la administración del evangelio, ¿qué estamos haciendo? Es difícil imaginarse por qué aún no hemos alcanzado con el evangelio a esa tercera parte de la población de nuestro mundo. Porque déjame darte un ejemplo. ¿Por qué creo que es difícil entender eso? Porque en 1896, en Atlanta, Georgia, un hombre trabajaba en su laboratorio mezclando agua, sabor y azúcar. Y así inventó, 1896, y así inventó la famosa bebida llamada Coca-Cola. Pocos años más tarde, él creó un sistema de embotellar esa bebida. Y cuando encontró ese sistema, lo produjo y fue su crecimiento exponencial. Hoy en día, 112 años más tarde, el 94% de los habitantes del mundo reconocen el logotipo y alguna vez han escuchado, quizá no lo han probado, pero han escuchado de lo que es Coca-Cola. En 112 años podemos alcanzar el mundo entero para obtener ganancias como las de Coca-Cola. Pero nosotros como iglesia no hemos podido hacer en 2000 años que la gloria de Dios y la multiforme sabiduría de las riquezas, de las inescrutables riquezas de Cristo sean dadas a conocer. Y quizá estemos pensando, ay Luis, pero nosotros, mira, o sea, obviamente Coca-Cola, nosotros puntos de referencias y comparaciones no hay.
No, no lo hay. Porque nosotros tenemos algo mucho mejor que una Coca-Cola. Tenemos el mensaje de la belleza de las inescrutables riquezas de Cristo. El mensaje. No un mensaje, tenemos el mensaje. Y alguien pudiera decir, Luis, ¿y qué podemos hacer? Pues la gran comisión de Cristo significa que la iglesia se debe dedicar a alcanzar y enseñar a las naciones. Y sabes, para eso no tienes que salir. Mira, todo creyente debe orar por las naciones. Todo creyente debe de orar por las naciones. ¿Cuándo fue la última vez que tú te predicaste el evangelio que vimos hace un momento? ¿Y cuándo fue la última vez que tú oraste para que ese evangelio sea dado a conocer a las naciones? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez? No solamente que oramos, sino que apoyamos a la causa misionera. No todo creyente ha sido llamado a dejar tierra, pero todo creyente ha sido llamado a orar y a dar por la obra misionera. Y quiero darte 3 aplicaciones prácticas. Comparte la palabra. Si tú has de comprometerte a ser un buen administrador y mayordomo del evangelio que Dios ha puesto en tus manos, comparte la palabra. Comparte la palabra. Las historias son muchas de creyentes que invirtieron tiempo con otras personas no creyentes para leer la palabra. Hermano, no necesitas ir a un curso de evangelismo para predicar la palabra. Siéntate con alguien a leer un salmo, Salmo 1, léelo con alguien, con un vecino, con un amigo y dile, leamos esto, mira, quiero compartirte esto. Y la palabra de Dios va a hacer lo que tú jamás pudieras hacer, porque es viva y eficaz. Comparte la palabra, invita a un amigo a tomarte un café. No importa dónde ni con quién. El proceso es simple. Lee y habla la palabra. Lee y habla la palabra. Hermanos, no solamente en esa ventana 1040 hay necesidad. Es cierto, ahí hay necesidad. Nunca han escuchado el evangelio. Pero también en tu comunidad, quizá tú dices, yo nunca voy a ir. Dios no me ha llamado a ir. Pero allí en tu colonia hay personas que necesitan escuchar el evangelio y tú lo sabes. Hay un vecino, una vecina. Ellos necesitan el evangelio. Comparte la palabra. Y solamente déjame decir esta nota. Si no sabes cómo enseñar el evangelio, ese evangelio del que nosotros mencionamos, si no sabes, es que probablemente no lo hayas entendido. Y si no lo has entendido, debes preguntarte si en verdad eres creyente. Y sé que esto es, ¿qué estás diciendo? ¿Estás dudando de nuestro? No estoy dudando de ninguna salvación. Lo que Dios hace, Él lo hace. Pero si tú ni siquiera has podido articular correctamente el evangelio, es porque quizá, muy probablemente no lo has entendido bien. Y si no lo has entendido bien, es porque quizá no has creído en el verdadero evangelio. Así que cuando abras la palabra, comparte el evangelio. Número 2, oremos por las misiones. Esta próxima semana, cada grupo pequeño tendrá a su cargo un misionero. Y todos los días que nos reunamos como grupo pequeño tenemos que dedicar tiempo para orar por nuestros misioneros y las misiones mundiales. Porque hermanos, ellos están allí, enfrentando los desafíos de proclamar el evangelio. Oremos por ellos. Oremos. Número 3, demos a las misiones. Mi querida iglesia, sé que muchas veces tenemos pretextos para no dar. Pero por obvias razones, yo sé que, y tú sabes que el problema no es que no tenemos. Por obvias razones.
sino que es una actitud de nuestro corazón. Así que quiero estimularte a pensar que si tú no puedes ir, tú puedes orar. Pero tu orar no puede estar desconectado de tu dar. Podríamos orar mucho y no dar. Y hay allí algo incongruente. Señor, por favor, bendice a esos misioneros. Sí, lo voy a bendecir a través de un pincel que tengo, que eres tú. Y yo te he dado a ti lo suficiente para que des. No estamos hablando de cantidad, estamos hablando de disposición del corazón para dar a misiones. Tom Rainer es un hombre que trabajó por mucho tiempo en una editorial como el encargado de Lifeway y ahora sirve en misiones. Y él dice lo siguiente: el evangelismo debe ser una prioridad permanente de la iglesia. La gran comisión no es solo otro evento, es vivir la prioridad de compartir el evangelio. Es vivir la prioridad de compartir el evangelio, es vivir la prioridad. Termino con esto. Mi oración es que Dios profundice y ensanche el fundamento bíblico de nuestra misión, de nuestra visión por el mundo. Que Dios abra nuestros ojos, no solo a los campos que están blancos para la cosecha, sino también a ese esplendor de su gloria, de su gracia. Yo no quisiera que saliéramos diciendo, hoy cuánta necesidad en esa ventana 1040. Sí, sal con eso, pero no solo con eso, sino con el asombro de que Dios te ha dado a ti el glorioso evangelio. Eso es. Mark Steele escribe un libro acerca del evangelismo y voy a terminar con esta cita porque me parece que él lo dice mejor que lo que yo puedo decir. Y él termina su libro diciendo lo siguiente: anhelo ver una iglesia que entiende que la iglesia local es el método escogido y el método para evangelizar. Anhelo ver una iglesia donde los cristianos estén tan llenos de amor por Jesús que cuando se reúnen para su tiempo regular de adoración, llegan a ser una imagen del evangelio. Anhelo una iglesia que impacta con su amor, no con entretenimiento, y que vive una confianza contracultural en el poder del evangelio. Anhelo una iglesia donde las mayores celebraciones se centran en aquellos que comparten su fe y donde los héroes son aquellos que arriesgan su reputación para evangelizar. Anhelo una cultura de evangelización en la que los hermanos y las hermanas están hombro a hombro con sus misioneros en la batalla, orando por ellos y apoyándoles en su sostén. Donde me enseña y enseño lo que significa compartir nuestra fe. Donde veo a los líderes de la iglesia guiando a las personas a Jesús. Quiero una iglesia en la que pueda señalar vidas transformadas. Donde pueda haber personas que se levantan y dicen, cuando vine a esta iglesia hace 2 años, no conocía a Dios, pero ahora sí. Anhelo ser parte de una cultura de evangelización así. Y estoy seguro que tú también. Hermanos, quiera Dios proveernos de una iglesia apasionada por el evangelismo y las misiones. Porque ese es el método que Dios ha decidido usar para terminar ese lienzo. Ese lienzo de la multiforme sabiduría de Dios. Y Él ha querido usarte a ti y a mí, los más pequeños, para la gloria de su nombre. Señor Jesús, venimos hoy pidiéndote que nos ayudes a ver esto no como un programa al que nos debemos unir, sino como el estilo de vida
que debemos de tener. Ayúdanos a pensar que esta es la razón de nuestra existencia, proclamar el glorioso evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Perdón, porque muchas veces hemos perdido el asombro por el evangelio. Lo hemos dejado como el ABC, pero el evangelio es el todo del cristianismo. Ayúdanos a abrazar el evangelio y a proclamar el evangelio, sea en nuestra comunidad, y apoyar a aquellos que están ya en el campo misionero, o apoyar a jóvenes hermanos que tienen el llamado de ser misioneros. Señor, dentro de nosotros hay jóvenes que nos han compartido su deseo de salir al campo misionero. Líbranos de ser negligentes en el apoyo a ellos, en su formación y en su preparación. Señor, danos esa convicción y ayúdanos a recordar que si hemos creído en el evangelio no podemos ocultarlo, sino proclamarlo, entendiendo la belleza del evangelio y entendiendo que nosotros somos los administradores de ese evangelio. Te damos gracias por tan honroso privilegio, pero ayúdanos a ser buenos mayordomos de ese privilegio. Glorifícate tú, y que este tiempo nos ayude a pensar en lo que hemos escuchado.